Estimados alumnos, los saludo a todos y vamos a dar comienzo al tema infección del tracto urinario. Importancia de las infecciones urinarias. Una de las ítems más importantes es la frecuencia. Las infecciones urinarias son una de las patologías infecciosas más frecuentes. Ocupan el segundo lugar luego de las infecciones respiratorias. Tienen una altísima prevalencia, fundamentalmente en mujeres adultas. Motivo por el cual es una indicación médica de prescripción de antimicrobianos bastante frecuentes. Esto, si nosotros nos detenemos a pensar, debemos hacer un correcto diagnóstico de una infección del tracto urinario para poder administrar antibióticos cuando sea necesario. Razón por la cual tenemos que poner énfasis en la metodología diagnóstica, en los pasos del método diagnóstico para poder hacer una correcta interpretación y a posteriori poder saber si tenemos que dar o no antimicrobianos. Recordemos la presión de selección que podemos generar y las complicaciones o los riesgos de administrar antimicrobianos en casos que sean innecesarios o mal administrados. Otro de los ítems importantes de las infecciones urinarias son las complicaciones. Una infección urinaria en pediatría puede acarrear secuelas muy importantes, cicatrices muy importantes, si no son resueltas y tratadas a tiempo. Infecciones urinarias obstétricas, o sea, una paciente embarazada con infección urinaria mal diagnosticada o no tratada, puede también causar complicaciones obstétricas y neonatales muy graves. En pacientes trasplantados renales, imagínense en la importancia que tienen en ellos. Las infecciones urinarias en pacientes hospitalizados, en pacientes diabéticos, en pacientes neurológicos, entre tantos. Todas estas son las razones por las cuales nos tenemos que detener y saber qué son las infecciones urinarias y cómo diagnosticarlas. La infección urinaria significa la presencia, multiplicación e invasión de microorganismos en órganos o tejidos del tracto urinario. Ahora bien, debemos reconocer términos. ¿Qué significa bacteriuria? Significa literalmente la presencia de bacterias en orina, pero hablamos de orina emitida fuera de la vejiga. Esto puede deberse a contaminación o a infección. La contaminación puede ser a partir de la microbiota del tracto genital o del tracto urinario. Puede ser porque se transportó mal la muestra o se tomó mal la muestra de orina. También puede deberse a la presencia de bacterias que están produciendo infección, o sea, bacterias patógenas. ¿Cómo sabemos nosotros diferenciar si la presencia de bacterias en esa orina emitida es por contaminación o infección? Simplemente contando las bacterias en la orina, que es parte de la técnica del diagnóstico microbiológico, hacer un conteo de colonias o unidades formadoras de colonia por mililitro de orina cuando hacemos el urocultivo. Bacteriuria significativa es cuando la bacteriuria significa infección urinaria. O sea que es cuando el número de microorganismos presentes en la orina emitida supera al número debido a contaminación. El número, ese, vamos a ver que es variable. ¿Qué es bacteriuria asintomática? Es la presencia de bacteriuria significativa en un paciente sin síntomas. Pero para poder hacer el diagnóstico de una bacteriuria significativa, o sea, de una infección urinaria en un paciente sin síntomas, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un número elevado de bacterias en la orina. Por eso hablamos que tenemos que tener un recuento de más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia de mililitros en la orina. En un paciente sin síntomas, necesitamos 2 muestras de orina con un recuento mayor a 10 a la 5 para poner el rótulo en una mujer. En un hombre, con una sola muestra de orina, más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, ya estamos hablando de bacteriuria asintomática. También tenemos que conocer lo que significa bacteriuria complicada
o no complicada. Una infección urinaria complicada es aquella infección urinaria que se desarrolla en un paciente que tiene alguna alteración, ya sea estructural o anatómica o funcional del tracto urinario, del aparato urinario, o que tiene alguna patología sistémica. Por ejemplo, una infección urinaria en un paciente diabético es complicada. Una infección urinaria en un paciente con trasplante renal es complicada. Por supuesto que cuando el individuo no tiene ninguno de estos factores de riesgo, es una infección urinaria no complicada. ¿Y por qué hacemos la diferencia de esto? Porque van a ver ustedes que implica un tratamiento antibiótico diferente, quizás una duración del tratamiento diferente y un control de la infección urinaria diferente en el caso que ésta sea complicada. Después tenemos las infecciones urinarias recurrentes, que son las recidivas de las infecciones urinarias. Tenemos que diferenciar si son recaídas o reinfecciones. Les aconsejo que lean en el manual de Tras las Huellas, donde lo pueden hacer la diferencia. Otro término que deben conocer también es a qué hacemos referencia cuando hablamos de síndrome de disuria poliaquiuria. Eh, Como dice la palabra, es un síndrome, es un conjunto de dos síntomas, la presencia de disuria y de poliaquiuria, o sea, generalmente cuando arde, cuando hay ardor, cuando orina y cuando uno va frecuentemente al baño. La combinación de estos dos síntomas, cuando afecta a una mujer joven sexualmente activa, se llama síndrome de disuria poliaquiuria. Y tenemos que tener presente que esto se puede deber a una infección urinaria o no. Vamos a clasificar las infecciones urinarias de acuerdo a su localización. Infecciones urinarias bajas son aquellas que pueden afectar la uretra, la vejiga o glándulas anexas como la próstata o el epidídimo. La afección de la uretra se denomina uretritis. La uretritis puede ser provocada por agentes comunes o microorganismos comunes de la microbiota, pero recordemos también que las uretritis las vamos a ver y son provocadas por microorganismos de transmisión sexual. La cistitis es una de las patologías más frecuentes, la infección de la vejiga. Luego, las infecciones urinarias altas son aquellas que directamente afectan el riñón o los tejidos perirrenales. La infección de los riñones se denomina pielonefritis. La infección de los tejidos perirrenales, perinefritis, y también podemos encontrarnos con abscesos renales o perirrenales. La presencia de una infección urinaria alta hace la diferencia de una infección urinaria baja, ya que esta misma, la alta, una pielonefritis, puede complicarse. Los microorganismos que afectan el riñón, que pueden llegar por vía baja, o sea, por vía ascendente, impactan el riñón, infectan los riñones y tenemos la probabilidad en este caso de que se produzca una bacteriemia, o sea, de que estos microorganismos, luego que infectan el riñón, pasen a sangre. No así en la cistitis, en las infecciones urinarias bajas. Al mismo tiempo hay que pensar que los microorganismos que infectan el riñón también los microorganismos pueden llegar por vía sanguínea. O sea que el riñón puede largar microorganismos a vía sanguínea o puede recibir microorganismos por vía sanguínea. Esta diapositiva, si bien es una diapositiva, un dibujo básico, muestra llanamente la diferencia que hay entre la colonización de la uretra de la mujer y la colonización de la uretra del hombre. Lógicamente que la uretra de la mujer, como vemos anatómicamente, es mucho más corta. Y está próxima a la zona vulvar, perineal y perirrectal, que son normalmente zonas húmedas, cálidas, donde prolifera la flora fecal. Razón por la cual hace que las infecciones urinarias en el sexo femenino sean mucho más frecuentes que en el sexo masculino, y más aún en la época o en el periodo sexualmente activo de la mujer y adulto de la mujer. En cambio, la uretra del hombre es mucho más larga, entonces vemos que la zona normalmente colonizada es el primer tercio de la uretra. Las infecciones urinarias en el hombre son muy poco frecuentes, razón por la cual cuando hay una infección urinaria en un hombre hay que detenerse, pensar e investigar por qué está haciendo infecciones urinarias. Por supuesto que más allá de los 50 años, la incidencia de las infecciones urinarias en los hombres aumenta. ¿Por qué? Porque empieza a haber un problema de próstata. Ahí vemos la zona oscura
la glándula prostática, como rodea a la uretra. Entonces, las hiperplasias prostáticas, ya sean benignas o malignas, aumentan con la edad y por lo tanto las infecciones urinarias en los hombres aumentan con la edad. Bueno, para que se desarrolle una infección urinaria como cualquier otra infección, primero siempre sabemos que las bacterias tienen que adherirse. O sea, el primer paso es la adherencia de las bacterias a las mucosas o a los epitelios urinarios. Posteriormente sobreviene la colonización, la multiplicación y la invasión a los tejidos. Cuando hay invasión y afección a los tejidos es cuando sobreviene la enfermedad. Aparecen los signos y síntomas de la infección. Ahora bien, ¿cómo llegan estos gérmenes a las vías urinarias? Primero recordemos que los gérmenes pueden ser tanto bacterianos, virales, pueden ser hongos y parásitos, pero fundamentalmente la mayor parte de las veces son bacterianos. Las vías de llegada de estos gérmenes pueden ser una vía ascendente o canalicular, o sea, que sobrevengan de la misma microbiota del tracto urinario o tracto genital. A partir de ahí ascienden por el tracto urinario, pueden quedarse limitadas únicamente a la parte baja del aparato urinario o pueden ascender, ya sea por factores del hospedador o por factores de virulencia del microorganismo y llegar a las vías urinarias altas. Otra vía que no es tan frecuente como la ascendente canalicular, pero es muy importante, es la vía descendente o hematógena. O sea, esta vía es cuando los microorganismos llegan generalmente a los riñones por vía sanguínea. Cuando los microorganismos llegan por vía sanguínea, lo primero que tenemos que pensar es que debe haber un foco infeccioso que da origen, inicial o primario, que da origen al pasaje de bacterias a sangre, para que después esas bacterias impacten en los riñones, produciendo una pielonefritis o un absceso renal. No cualquier hospedador hace una infección urinaria alta, pero no cualquier microorganismo hace una infección urinaria alta. Entonces, a veces, cuando aislamos determinados géneros y especies bacterianas, directamente podemos pensar que ese individuo tiene otro foco infeccioso más allá del urinario. Por ejemplo, Staphylococcus aureus o levaduras como las cándidas. Son aquellos microorganismos que tienden a llegar o que pueden llegar a producir una infección urinaria alta por vía hematógena. Quiere decir entonces que si aislamos un Staphylococcus aureus en urocultivo, vamos a tener que detenernos y pensar si ese individuo no tiene otro foco fuera del riñón. La vía linfática es otra vía factible, pero muy poco frecuente. Esta diapositiva es muy simple también, pero es para siempre recordar que para que se produzca una infección, y en este caso una infección del tracto urinario, intervienen tanto factores del hospedador como factores de virulencia o de patogenicidad de los microorganismos. Para terminar, vamos a hacer referencia a los factores que predisponen a una infección urinaria por parte del hospedador. Estos pueden ser obstrucciones, como por ejemplo las litiasis. Pero cuando hablamos de obstrucciones, siempre recuerden que cualquier obstrucción, tanto benigna como maligna, que se localice dentro del aparato urinario, ya sea alto o ya sea bajo, o por fuera del aparato urinario, que complique o obstruya el recorrido del aparato urinario, puede llevar a una infección urinaria. Cualquier otra causa que produzca un reflujo vesicoureteral puede desencadenar una infección urinaria. Ejemplos, las pequeñas malformaciones o implantaciones anómalas de los uréteres en las vejigas, que incluso uno lo puede detectar desde niños o niñas, chiquitos que hacen infecciones urinarias a repetición, hay que investigar esto. Y cualquier otra causa que lleve a un vaciado vesical incompleto puede desencadenar en infecciones urinarias. Esto también los invito a que lean Entre las huellas para completar esta parte. Vamos a ver entonces ahora para terminar cuáles son los factores de virulencia por parte del microorganismo que pueden convertirlos en uropatogénicos. Así como decimos que no hace infección urinaria quien quiere, sino quien puede, lo mismo hablamos de los microorganismos. Los microorganismos no son uropatógenos quien quiere, sino quien puede. O sea, quien tiene aquellos factores de virulencia que los convierten en patógenos para ese epitelio o para ese órgano.
Así podemos tener, nosotros sabemos que existen las Escherichia coli, que es una enterobacteria, un microorganismo habitual del tracto intestinal, ¿no? Sin embargo, hay Escherichia coli que tienen capacidad de producir infecciones en el intestino y otras Escherichia coli que tienen capacidad de producir infecciones urinarias. ¿Por qué? Y porque estas uropatogénicas tienen seguramente factores determinantes de patogenicidad que las convierten en tal. Este es un tema muy amplio. Tienen que repasar todo lo visto de factores de virulencia de las bacterias. Simplemente les voy a recordar algunos de ellos, como por ejemplo las adhesinas. O sea, aquellas estructuras como por ejemplo las fimbrias son factores de virulencia y presentes en las bacterias uropatogénicas. O los flagelos que le dan la movilidad. Entonces, también van a estar presentes en bacterias uropatogénicas. Otro factor de patogenicidad es el inóculo bacteriano. Y esto sucede en todas las infecciones. Cuanto mayor cantidad de bacterias ingresan a un órgano o un tejido o en este caso un tracto urinario, mayor va a ser la posibilidad de desarrollar una infección urinaria. También podemos hablar de otros factores como resistencia a la acción bactericida del suero o factores como la cápsula, un antígeno capsular K o las mismas hemolicinas. Es un tema muy amplio que le invito a ustedes a que repasen factores de virulencia, aquellos que desarrollamos al principio de la materia. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la segunda parte de infecciones del tracto urinario. En este momento nos vamos a detener en la metodología de diagnóstico microbiológico que se denomina urocultivo. El diagnóstico de infecciones urinarias se denomina urocultivo. Por supuesto, la palabra lo está diciendo, recordemos que es un método directo de diagnóstico microbiológico. En esta diapositiva yo le presento diferentes imágenes de pacientes con sospecha de tener infecciones urinarias. Mujeres jóvenes, muy jóvenes, mujeres quizás no tan jóvenes, menopáusicas, mujeres ancianas, varones, varones jóvenes y varones ancianos, mujeres embarazadas, un hospedador muy importante, un paciente muy importante que debemos hacer un correcto diagnóstico de infección urinaria. Niños, ya sean neonatos con infecciones urinarias o niños más grandes con infecciones urinarias. Y la última imagen hacia la derecha y abajo, infecciones urinarias en pacientes cateterizados hospitalizados. La razón por la cual le presento esta diversidad de imágenes es porque así como hay diversidad de pacientes, hay diversidad en cuanto a la interpretación de los resultados de un urocultivo. Una vez tomada la decisión de efectuar el diagnóstico microbiológico de una infección urinaria, o sea, de realizar o solicitar un urocultivo, el primer paso es la toma de muestra. Las muestras van a variar dependiendo del paciente. Es así como en el caso de pacientes adultos, ya sea mujeres o varones, se denomina orina chorro medio. Siempre en estos casos, uno de los ítems más importantes es que este paciente tenga 3 horas de retención urinaria. Por eso muchas veces se le aconseja que lo recoja a la mañana luego del descanso. Y si es en cualquier momento del día, tiene que tener las 3 horas de retención. Si no, vamos a tener resultados falsos negativos. En el caso que sea una mujer, se le va a solicitar que se coloque un tapón vaginal para evitar la contaminación con la microbiota de ese lugar. En el caso de un paciente varón, se le va a solicitar que retraiga el prepucio hacia atrás. A posteriori es muy importante realizar una higiene con agua y jabón. Únicamente con agua y jabón. No se aconseja el uso de antisépticos porque también, si no, puede llevar a falsos resultados. Y luego se recoge lo que se denomina el chorro del medio, o sea, se descarta el primer chorro y se recogen aproximadamente 10 mililitros de la orina del medio. En el caso que el paciente sea un lactante, que utilice pañales, o sea, un lactante que no controla esfínteres, también la orina va a ser una orina chorro medio. Pero como no podemos controlar el momento que va a orinar, se le denomina al acecho. En este caso es importante al lactante darle una mamadera aproximadamente media hora antes, como para tener la vejiga llena, descubrirlo de la cintura para abajo y realizar también una higiene con agua y jabón.
Lo que no se puede acá controlar un poco son las horas de retención. Hay que esperar que este niño orine y con un frasco estéril tratar de recoger el chorro del medio. Es una técnica un poco difícil, pero se los aconsejo a los padres que tengan paciencia, porque si no, el paso siguiente para recoger la muestra es la cateterización. Bueno, otra muestra que se puede implementar se denomina la punción suprapúbica. O sea, en esta punción suprapúbica directamente se hace una punción a la vejiga. Primeramente se verifica que el paciente tenga un globo vesical palpable. Se realiza una antisepsia de la zona pubiana con la iodopovidona, que se deja actuar 1 minuto, y luego con alcohol al 70%, y se punza por encima de la sínfisis pubiana, aproximadamente 2 centímetros, con una aguja y material estéril. Lógicamente que se aspira la orina y se vuelca en un frasco estéril. Este procedimiento, como vemos, es un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces hay que tener bien claro cuándo hay que utilizarlo, cuáles son las indicaciones de una punción suprapúbica. Las indicaciones se utiliza mucho en neonatología. O sea, primero hay que pensar que un neonato con una infección urinaria es un neonato grave. No es una simple infección del tracto urinario. Un neonato infectado, sus vías urinarias, está infectado todo el neonato. Por lo tanto, se aconseja tomar la orina por punción suprapúbica. También se utiliza esta toma de muestra si los resultados por urocultivo en un paciente que tenga patologías importantes y que son resultados conflictivos y que no se puede llegar a lograr una buena interpretación, y bueno, directamente hay que hacer una punción de la vejiga y vamos a tener claramente el resultado. Y también se utiliza para cuando queremos aislar microorganismos de difícil desarrollo o infecciones urinarias por anaerobios, los cuales es bastante raro, u otros microorganismos de difícil desarrollo. También vamos a utilizar o recurrir a la punción suprapúbica. En caso de pacientes sondados, o sea, que pueden ser, que tengan sondas, ya sean zonas permanentes o transitorias, que se encuentren internados o no internados, bueno, siempre que haya sonda hay que realizar lo que se denomina una punción de sonda. Si es factible, hay que remover la sonda vieja. O sea, porque toda sonda que ya está colocada a las pocas horas se coloniza, se contamina, porque los microorganismos de la microbiota ascienden y la contaminan. Entonces, lo mejor, antes de realizar una punción de sonda, retirar y colocar una sonda estéril nueva. Se hace una punción a unos pocos centímetros del meato uretral. Primeramente, por supuesto, la sonda hay que realizar una desinfección, ya sea con alcohol iodado, iodopovidona, una buena desinfección de la sonda, utilizar aguja y jeringa estéril, hacer una punción y aspirar orina. Esa orina se vuelca posteriormente en un frasco estéril para llevarla inmediatamente al laboratorio de bacteriología. Y por último, tenemos una muestra que se puede tomar por cateterismo. Cateterismo es un cateterismo intermitente, o sea, es colocar una sonda o un catéter en las vías urinarias para recoger la orina. Este es un método que, por supuesto, que no es aconsejable porque corre el riesgo de producir el ascenso de microorganismos y que nos den falsos resultados positivos o que desencadena una infección urinaria iatrogénica. Sin embargo, se utiliza a determinados tipos de pacientes que no se puede utilizar ninguno de los otros métodos anteriores y se puede practicar. Por ejemplo, a veces los lactantes, cuando se quiere tomar un chorro medio al acecho y no se consiguen resultados certeros, son dudosos, el chiquito está con fiebre o patologías de base importante, bueno, hay que recurrir a un cateterismo. En lactantes, a veces lo utilizan también en neonatología, y a veces pacientes con patologías de base como vejigas neurogénicas se pueden implementar. Lo que sí, cuando se practica un cateterismo debe ser realizado por personal sumamente entrenado, utilizar todos los materiales, por supuesto, estériles, controlados, manos expertas y realizar una muy buena antisepsia de la zona. Bueno, en esta diapositiva les presento diferentes imágenes que dan cuenta un poco de la toma de muestras. Como ven, un frasco de urocultivo, un sencillo frasco de urocultivo de recolección de orina, el cual debe ser estéril.
y a rosca es conveniente. Siempre la orina llenarla hasta por la mitad, porque si no se vuelca y una vez que se chorrea la orina ya no sirve, se encuentra contaminada. También tenemos una imagen de cómo se realiza la punción suprapúbica en un neonato. Tenemos imágenes de cateterización masculina, femenina. Y algo muy importante es que de ninguna manera hay que aceptar orinas para urocultivo que vengan o provengan de bolsas recolectoras, ya sea de pacientes adultos, de pacientes gerontes, de lactantes o de neonatología. Terminantemente prohibido procesar una muestra para urocultivo, porque estas muestras lógicamente van a estar desde ya muy contaminadas. El transporte y la conservación de una muestra de orina para urocultivo, lo más importante es que debemos conservarla en frío. Un frío de heladera entre 4 a 8 grados centígrados. Es conveniente que si la toman en la casa, en el hogar y la tienen que transportar en días de mucho calor, es conveniente que esa muestra la coloquen en una cajita de telgopor con hielo alrededor, manteniendo las temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque como es una muestra que atraviesa una zona normalmente colonizada, por supuesto que los microorganismos de la microbiota pueden desarrollarse y pueden ocultar el verdadero patógeno. Damos comienzo al procesamiento de la muestra. Este se divide en dos, un examen físico-químico y el estudio microbiológico. El estudio físico-químico nos va a orientar. Es una metodología rápida, se puede realizar con lo que llamamos tiras reactivas. En términos de media hora podemos tener estos resultados. Este estudio consiste en valorar macroscópicamente la muestra, el color, el aspecto, el olor, y realizar determinados estudios específicos, como por ejemplo se va a determinar el pH, la densidad. Recordemos que el pH normal de la orina es ácido. Orinas con infecciones urinarias a pH alcalino nos hacen pensar en determinados microorganismos, como por ejemplo el Proteus mirabilis. Este produce la ureasa. Esta enzima desdobla la urea, como producto final libera amoníaco y produce la precipitación de cálculos, de cristales, con la formación de cálculos. O sea que, como vemos, una infección urinaria a repetición por microorganismos productores de esta enzima pueden llevar a la producción de cálculos, pero a su vez un paciente que ya tenga cálculos puede hacer infecciones urinarias. También se puede valorar la glucosa, las proteínas, pero digamos de todos estos, de estas variables, la más importante es la valoración de la piuria, mejor llamada leucocituria, que es cuando hay leucocitos más allá de las cantidades normales, como 4 o 5. Hay dos formas de valorar la leucocituria. Una se realiza en el sedimento de orina, el cual se termina examinando una gota del sedimento urinario, entre porta y cubre, es un examen en fresco. Si tenemos más de 5 leucocitos por campo, vamos a catalogar que esa orina tiene leucocituria. Y si no, en una forma más objetiva es contar con la cámara de Neubauer. En cambio acá ya no se utiliza el sedimento de orina, sino la orina entera. Se carga la cámara y se observa y se cuenta el número de leucocitos. Si tenemos más de 8 a 10 leucocitos polimorfonucleares por milímetro cúbico, consideramos que hay leucocituria. Recordemos que la presencia de leucocituria es un índice muy importante, una valoración muy importante que nos puede estar hablando de que sí, efectivamente, puede haber una infección urinaria. El estudio microbiológico consiste en la coloración de Gram, la cual tiene poca sensibilidad. Incluso la coloración de Gram es una técnica que prácticamente no se realiza por la baja sensibilidad. Se realiza el extendido a partir de la orina sin centrifugar. Si nosotros observamos como mínimo una bacteria por campo de 1000 por, eso está establecido y estudiado que se va a correlacionar con un recuento de mayor o igual de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. O sea que si vemos bacterias y descartamos la contaminación, seguramente que es infección urinaria. Y esa valoración que se hace en el momento al observar forma y color nos puede orientar. Pero recuerden
que va a haber recuentos que no son de 10 a la 5, recuentos inferiores, 10 a la 4, 10 a la 3, incluso 10 a la 2, que no se ven a la coloración de Gram y que van a ser bacterias significativas. Por último, el cultivo. Siempre los cultivos en la orina, como es una muestra que atraviesa una zona normalmente colonizada, tiene que hacerse un recuento semi-cuantitativo. El medio más utilizado es el CLED. Es un medio diferencial multipropósito. Por supuesto que también tenemos otros medios de cultivo que se pueden implementar, algunos selectivos y otros tipos de medios diferenciales de última generación como los medios cromogénicos. Es importante el cultivo valorar y hacer un recuento de unidades formadas de colonia por mililitro de orina. Bueno, en esta imagen, en esta diapositiva vemos dos imágenes. La imagen que se pone a la izquierda es en el momento mismo que se está sembrando la orina ya abierta, cómo se recoge con una anza previamente flameada y esterilizada en mechero de Bunsen. Y se siembra en un medio de cultivo que es el CLED, que es este de color verde. Hacia la derecha vemos diferentes medios de cultivo, además de CLED, que se pueden utilizar. En estas imágenes podemos apreciar de qué manera el ANSA se introduce siempre en forma vertical dentro de la orina completa, se saca y luego se realiza la siembra en la superficie del medio en 3 estrías. Primero dejamos descargar el ANSA una estría, segunda estría y tercera estría. A posteriori lo ponemos a incubar 24 horas como mínimo, y si no 48 horas, si no hubo desarrollo a las 24, a 35 o 37 grados centígrados. Y luego valoramos el desarrollo. La muestra de orina que sembramos puede haber desarrollado en una sola estría, en la A, puede haber desarrollado en 2 estrías, en la A y en la B, o en 3 estrías, en la A, en la B y en la C. Si desarrolló solamente en la estría A, la cantidad de colonias va a ser mucho más inferior, o sea, vamos a tener un recuento de 10 a la 3 de colonias por mililitro. Si desarrolló en la A y en la B, 10 a la 4, y si desarrollan en las 3 estrías, un recuento va a ser igual o mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. En la imagen hacia la derecha podemos apreciar un medio cultivo CLED con el desarrollo de microorganismos en las 3 estrías. Recordemos que es muy importante saber el conteo de colonias por mililitro de orina para lograr hacer una correcta interpretación. Bueno, nos vamos a detener un poquito en la interpretación de estos recuentos. Ya vimos cómo se siembra, ya vimos cómo contamos, y ahora tenemos que realizar la interpretación previo a la identificación y a la sensibilidad. Partimos del hecho de que la mayoría, más del 95% de las infecciones urinarias son monomicrobianas. O sea que es muy importante que nosotros veamos que en la superficie del medio cultivo desarrolla un solo tipo de germen, de bacteria. Una vez que valoramos eso, vamos a ver cómo fue tomada la muestra. Cuando las muestras fueron tomadas por chorro medio, el conteo que se puede extrapolar a una bacteriuria significativa puede variar. Esto va a depender del paciente, de la forma que se tomó la muestra, de las condiciones, etcétera. O sea que recuentas entre 10 a la 2 a 10 a la 5 colonias por mililitro pueden indicar infección urinaria. En cambio, cuando la muestra fue tomada directamente porque se punza la vejiga, ya el recuento es diferente. O sea, no atravesamos una zona normalmente colonizada, llegamos a un lugar más bien estéril, entonces con conteos de 10 a la 2 o 10 a la 3 colonias por mililitro ya tienen valor. Se dice que si son microorganismos que pueden formar parte de la flora cutánea como un Staphylococcus epidermidis, necesitaríamos un conteo mayor a 10 a la 3 para darle valor. Sin embargo, cuando desarrollan una orina por punción suprapúbica microorganismos como bacilos gram negativos, como son las enterobacterias o no fermentadores, ya con recuentos más bajos de 10 a las 2 tiene valor. Cuando tomamos la orina por punción de sonda, se considera que tiene valor a todo microorganismo aislado con un recuento mayor a 10 a la 2 por mililitro de orina. En definitiva, para o para poder interpretar bacteriuria significativa, lo importante siempre, y verán, que es tener en cuenta varios factores. Primero, el paciente. ¿Qué tipo de paciente es? La edad del paciente y cómo fue tomada la muestra en ese paciente.
Segundo, si esa muestra tiene, dentro del examen físico-químico, tiene o no piuria. Es un dato muy relevante y es una variable sumamente importante. Y por último, el recuento. Como vimos, los recuentos pueden variar. Y entonces, si nosotros unificamos estos tres factores o valores, logramos hacer una buena y correcta interpretación. De todas maneras, los invito para que lean en el manual de las huellas los criterios para interpretar los resultados y los informes de urocultivos. Una vez que terminamos de hacer el conteo de colonias en el cultivo y determinamos que el desarrollo de bacterias es significativo, corresponde a una infección urinaria, a ese microorganismo aislado patógeno nos resta hacer la identificación para colocarle nombre de género y especie. Esta misma se realiza mediante pruebas bioquímicas y por último las pruebas de sensibilidad. La que nunca se deja de realizar y es de rutina es el antiviroma por difusión. En cuanto a los microorganismos que producen infección urinaria, ya adelantamos algo. En realidad pueden ser bacterianos, pueden ser virales, pueden ser parásitos y muy importantes también los hongos. Las cándidas son productoras o agentes productores muy frecuentes de infecciones urinarias, ya sea las cándidas es frecuente encontrarlas como productoras de infecciones urinarias en pacientes hospitalizados por vía ascendente a través de las ondas que se colonizan con cándidas y pueden provocar infección urinaria, aunque también pueden llegar por vía sanguínea. Los virus, como vemos ahí abajo, son muy poco frecuentes. Algunos de los virus más frecuentes, el citomegalovirus, los adenovirus también son bastante frecuentes, o sea, dentro de los virus son los más frecuentes. En general, las infecciones urinarias por virus se manifiestan más en los chicos, a veces son muy llamativas. Porque producen cistitis hemorrágicas, o sea, son niños que capaz empiezan con fiebre, malestar general, asténicos, y lo que más llama la atención y la mamá se asusta es porque encuentra sangre en sus orinas, se le practica un urocultivo común y este va a dar negativo porque no crecen las bacterias y porque estas pruebas únicamente están destinadas para el desarrollo de las bacterias. Sin embargo, pasado el tiempo prudente y la espera, estas son patologías en general autolimitadas. En el caso de los virus nos ayudan mucho el examen físico-químico para poder evaluarlo inicialmente. Después las bacterias, entonces tenemos que son los gérmenes más importantes. Y dentro de las bacterias hay un género bacteriano que va a la cabeza de todos, es la Escherichia coli. Recordemos que la Escherichia coli es una enterobacteria. Tendrán que repasar y conocer las características generales de las enterobacterias, las 3 o 4 características fundamentales de ellas. Recuerden fundamentalmente que forman parte todos estos microorganismos bacterianos de lo que es la microbiota intestinal, razón por la cual tienden a colonizar primeramente la zona perineal y llegan de esta manera a la zona genital y a la zona urinaria para luego a posteriori poder producir o ser agente potencial de infecciones urinarias. Entonces, dentro de las enterobacterias tenemos varias, muchas. Yo acá puse algunas, como la Escherichia coli, porque va a la cabeza tanto de pacientes de la comunidad, hospitalizados, y sea cual sea la toma de muestra, va a la cabeza. Después tenemos otros microorganismos comunes como el Proteus mirabilis o las Klebsiella pneumoniae. Estas últimas se aíslan mucho en pacientes hospitalizados. También tenemos cocos gram positivos como los enterococos o estafilococos. Los estafilococos apophyticus, este microorganismo es muy frecuente en mujeres jóvenes, jovencitas, sexualmente activas, producen infecciones urinarias con recuentos muy bajos, incluso 10 a la 2 o 10 a la 3, sin necesidad de tener gran cantidad de colonias en sus cultivos. Hay que tenerlos en cuenta en este grupo que mencioné. El estafilococo y el estreptococo, perdón, agalactiae, este microorganismo, ya lo hemos mencionado anteriormente, es un producto frecuente de infecciones urinarias en mujeres embarazadas. Si bien será en la población en general, este es un grupo de riesgo porque tiene también otras implicancias. Y también podemos encontrar los otros bacilos gram negativos diferentes a las enterobacterias, como son los bacilos no fermentadores. Y voy a nombrar un género bacteriano que lo tienen que empezar a conocer, que es la Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo es un bacilo no fermentador, un gram negativo, aerobio, y tiene la particularidad que lo vamos a encontrar produciendo infecciones urinarias y otras infecciones, pero en pacientes hospitalizados. Para terminar,
Dos palabritas más del síndrome uretral femenino. Cuando se habla de un síndrome de disuria poliaquiuria, o sea que se presentan estos dos síntomas, en una mujer joven, 18, 19, 20, 21 años, sexualmente activa porque ha comenzado sus primeras relaciones sexuales, es frecuente que esta mujer consulte por estos síntomas. Bueno, la interpretación por parte del médico puede corresponder a que esta paciente tenga una infección urinaria y por lo tanto se le va a solicitar un urocultivo, en el cual, ¿qué podemos ver? Podemos ver que esta orina, este urocultivo presenta piuria y tiene un cultivo positivo monomicrobiano con un recuento mayor a 10 a la 5. Esta paciente, con esta edad, con esta epidemiología de esta clínica y estos resultados, tiene una infección urinaria para la cual va a ser tratada. Otro de los resultados que podemos tener es que tenga piuria y que el urocultivo tenga recuentos inferiores a 10 a la 5. En este caso particular, en este grupo, esta edad y este sexo, con recuentos inferiores como un 10 a la 4, 10 a la 3, también le vamos a dar valor. Y vamos a ubicar como los principales patógenos, en primer lugar, la Escherichia coli y en segundo lugar, el Staphylococcus saprophyticus. Esto es muy importante tener en cuenta. O sea que estas chicas jovencitas con piuria y cultivos con bajos recuentos, con estos dos microorganismos, le damos valor. Otra alternativa es que el urocultivo nos muestre que tiene piuria, pero que no desarrolla nada. O sea, gérmenes comunes no desarrollan. Urocultivo negativo, pero sin embargo vemos que hay una reacción inflamatoria. Entonces quizás habrá que pensar que esta paciente que consulta por esta clínica no tenga una infección propia del tracto urinario y tenga simplemente una uretritis o comenzando a hacer una uretritis quizás como resultado de una cervicitis. Entonces tendríamos que descartar infecciones ginecológicas, quizás de transmisión sexual, como cervicitis por clamidias, trachomatis, o cervicitis por Neisseria gonorrea, o una vaginitis, o un herpes genital. Y la última opción que nos queda es que sea la misma señorita que se presenta con estos síntomas, que le practicamos el urocultivo y que su resultado va a ser no hay reacción inflamatoria y el urocultivo va a ser negativo. Sin embargo, se sigue quejando por estos síntomas. Entonces vamos a descartar causas infecciosas para pensar en causas no infecciosas. Y así debe ser el pensamiento del médico. E ir corroborando, descartando y llegar a con alguna probabilidad, alguna causa. En este caso, podrán ser factores traumáticos o alérgicos o químicos y quizás psicológicos. Bueno, con esto doy por terminada el desarrollo de las infecciones urinarias y nuevamente les digo que muchas gracias por acompañarme hasta este momento.